Parte 1. El estruendo del vacío. El sonido no solo se escucha, se siente como una cuchilla que rasga la realidad. Para Valeria, el mundo siempre había sido una sinfonía perfecta, un rompecabezas de frecuencias que ella dominaba con la precisión de un cirujano en su estudio de Buenos Aires. Pero aquel jueves, a las 2:22, la sinfonía se convirtió en una ejecución, un fallo técnico, un acople digital imprevisto en los auriculares de alta fidelidad. Y de pronto, el silencio de su cabina insonorizada fue violado por un estallido de 130 decibelios. No fue solo un ruido, fue un asalto físico. El tímpano derecho cedió, pero lo que se rompió de verdad fue su conexión con la cordura. Desde ese instante, el murmullo de una cafetera se convirtió en el rugido de una turbina de avión, y el roce de la seda contra su piel sonaba como papel de lija sobre cristal. La hiperacusia la había convertido en una prisionera de lo invisible. 2 meses después, Valeria se encontraba frente al espejo de un baño de gasolinera en la Ruta 3, a las puertas de la Patagonia. Su rostro, antes lleno de la energía eléctrica de la gran ciudad, ahora era una máscara de cansancio y palidez. Se ajustó los tapones de silicona hechos a medida, esos que eran su único escudo contra el dolor. Fuera, el viento de la estepa soplaba con una fuerza que hacía vibrar las láminas de zinc del techo. Para cualquier otro, era solo viento. Para ella, era una percusión caótica que le martillaba las sienes. ¿Hacia dónde va, señorita?, le preguntó el playero mientras cargaba el tanque de su vieja camioneta. Su voz, aunque baja, resonó en el cráneo de Valeria como si el hombre estuviera gritando dentro de una cueva. Al sur, donde no haya nadie, respondió ella, evitando el contacto visual. Su voz sonaba extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. El hombre la miró con una mezcla de lástima y sospecha. Nadie iba al sur profundo en esta época del año, cuando el invierno empezaba a afilar sus garras de hielo sobre Santa Cruz. Menos una mujer sola con ojeras de fantasma y un arsenal de equipos de grabación en el asiento trasero. Valeria arrancó y dejó atrás la última brizna de civilización. El paisaje se aplanó hasta volverse una línea infinita de coirón amarillento y horizonte gris. Buscaba la estación meteorológica, el silencio, un punto en el mapa que le había cedido un viejo contacto de la universidad. Un lugar diseñado para no ser escuchado, un búnker de soledad absoluta incrustado en las faldas de los Andes australes. Su plan era simple, o al menos eso se decía a sí misma para no desmoronarse. Quería grabar el sonido del vacío absoluto. Quería encontrar un lugar donde el silencio fuera tan pesado que pudiera aplastar el pitido constante, ese tinnitus infernal que la perseguía desde el accidente. A medida que los kilómetros se devoraban bajo las ruedas, la presión en sus oídos cambiaba. La inmensidad de la Patagonia tiene una cualidad acústica única. Es un espacio tan grande que el sonido parece perderse antes de encontrar algo contra lo que rebotar. Pero Valeria no sentía paz. Sentía que el silencio de la estepa era una trampa, una superficie tensa que ocultaba algo debajo. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un violeta violento, casi irreal. Las nubes se arremolinaban sobre los picos nevados como nata espesa. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un destello. No fue un rayo, ni el reflejo del sol, que ya se había ocultado. Fue una pulsación de luz esmeralda que recorrió el filo de una montaña lejana y luego desapareció, dejando tras de sí un rastro de estática en la radio de la camioneta. Valeria apagó el motor y bajó del vehículo. El frío le mordió la cara instantáneamente, pero no le importó. Se quitó los tapones de los oídos, arriesgándose. Durante 3 segundos, no hubo dolor. Hubo una quietud que la hizo llorar de alivio, pero al cuarto segundo, una vibración casi imperceptible, más baja que cualquier nota musical, empezó a subir desde el suelo, a través de sus botas, hasta su espina dorsal. No era un sonido, era una frecuencia que hacía vibrar sus órganos internos. Miró hacia el sur, allí, donde la tierra se acababa y el hielo comenzaba. Las luces volvieron a parpadear, más rítmicas esta vez, parecían latidos. Valeria sacó su grabadora profesional, conectó el micrófono de cañón y apuntó hacia la montaña. En el dial de niveles, la aguja no se movió hacia el área del sonido audible, se quedó vibrando en la zona de los infrasonidos, en el umbral de lo que el cuerpo humano puede detectar pero no comprender. «Estoy aquí», susurró, y por primera vez en meses, no sintió miedo del ruido, sintió curiosidad. Lo que Valeria no sabía era que en la Patagonia, el silencio nunca es gratuito. Aquella vibración no era el vacío, era el eco de algo que se movía en las entrañas de la tierra, un pulso que no pertenecía a la naturaleza, pero que utilizaba las montañas como altavoces. Había llegado al fin del mundo buscando paz, pero acababa de sintonizar una frecuencia que no estaba destinada a ser escuchada por oídos humanos. El viaje hacia la estación, el silencio, acababa de transformarse en una entrada a un laberinto de ecos donde la realidad era el elemento más frágil. Parte 2. El refugio de piedra. El camino hacia el silencio dejó de ser una ruta para convertirse en una cicatriz de ripio y barro congelado que serpenteaba entre cañadones profundos. A medida que la camioneta ascendía, el viento patagónico, ese eterno habitante del sur,
Golpeaba la carrocería con una hazaña casi personal. Valeria sujetaba el volante con las manos entumecidas, ignorando la calefacción que apenas lograba combatir el frío que se filtraba por las juntas de las puertas. Sus oídos, siempre alerta, detectaban el silbido del aire filtrándose por las rendijas. Un sonido agudo que le recordaba a un coro de flautas desafinadas. Finalmente, tras rodear un macizo de granito que parecía vigilar el paso, la estación apareció. No era más que una construcción baja de piedra gris y cemento, con un techo de chapa reforzada y una antena de radio oxidada que apuntaba al cielo como un dedo acusador. Estaba incrustada en la ladera de un valle ciego, protegida de los vientos más feroces por dos murallas naturales de roca. Era el lugar perfecto, geográficamente aislado y acústicamente blindado. Valeria apagó el motor. El silencio que siguió fue tan repentino que le provocó un leve mareo. Bajó de la camioneta y el aire gélido, cargado con el aroma metálico de la nieve cercana, le llenó los pulmones. Caminó hacia la entrada, arrastrando sus pesadas cajas de equipo, la llave, que su contacto le había enviado por correo semanas atrás. Giró en la cerradura con un crujido seco que resonó en todo el valle. El interior de la estación olía a encierro, a polvo viejo y a la soledad de los hombres que alguna vez habitaron esas paredes anotando temperaturas y presiones atmosféricas. Valeria encendió una linterna. El haz de luz barrió una mesa de madera maciza, un mapa topográfico amarillento pegado a la pared y una pequeña estufa de hierro que prometía ser su única aliada contra la hipotermia. «Mi nuevo hogar», susurró. Esta vez, su voz no le dolió. El espacio era pequeño y las paredes de piedra absorbían las ondas sonoras con una eficiencia asombrosa. Pasó las siguientes horas instalando su santuario. Desempacó los preamplificadores, los cables bañados en oro y los micrófonos de condensador que costaban más que su camioneta. Colocó los monitores de estudio sobre almohadillas de aislamiento y comenzó a cablear la habitación. Para Valeria, este proceso era casi un ritual religioso. Cada conexión, cada clic de un conector XLR, era un paso más hacia la recuperación de su control sobre el mundo. Sin embargo, algo la inquietaba. Mientras configuraba el software de grabación, notó que el monitor de espectro mostraba una actividad inusual. No era ruido blanco, ni la estática habitual de los equipos electrónicos. Era una línea constante en los 2 Hz, infrasonido puro. Debe ser el viento golpeando la antena, se dijo a sí misma, aunque sabía que el valle estaba en calma en ese momento. Decidió salir a inspeccionar el perímetro antes de que la luz desapareciera por completo. El sol se hundía tras los Andes, tiñendo las cumbres de un rojo sangriento que parecía anunciar una tragedia antigua. Fue entonces cuando notó algo extraño en la ladera opuesta, a unos 300 metros. Un grupo de piedras no parecía haberse formado por capricho de la geología. Estaban dispuestas en un círculo perfecto, y en el centro, la nieve no se acumulaba, como si el suelo allí estuviera unos grados más caliente que el resto de la tundra. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima recorrió su espalda. Regresó rápidamente al interior y cerró la pesada puerta de madera con doble cerrojo. Esa noche, el frío se volvió sólido. Valeria encendió la estufa y se preparó un café, tratando de ignorar el zumbido de su propio tinnitus, que en la quietud de la estación parecía cobrar una textura granulada. Se colocó sus auriculares profesionales para monitorear el ambiente exterior. Al principio, solo escuchó el piso de ruido de la naturaleza, el crujir del hielo, el lejano desprendimiento de una piedra, pero a las 3 de la mañana, el sonido cambió. A través de los auriculares, escuchó un clic rítmico, tic, tic, tic. No era mecánico, parecía el sonido de algo golpeando la piedra, pero con una cadencia tan precisa que solo podía ser artificial. Luego, el clic fue sustituido por un susurro arrastrado, como si alguien estuviera moviendo una lona inmensa sobre la nieve. Valeria aumentó la ganancia de los micrófonos. El ruido aumentó de volumen hasta volverse una presencia física en la habitación. Sus oídos empezaron a doler. Esa punzada familiar de la hiperacusia. Se arrancó los auriculares y se quedó jadeando en la oscuridad, iluminada solo por el brillo naranja de las brasas de la estufa. Pero el sonido no desapareció. Ahora lo oía sin necesidad de micrófonos. No venía del aire, venía de las paredes de piedra de la estación. Era como si la montaña entera estuviera intentando decirle algo en un lenguaje de vibraciones. No es real, es mi cabeza, repitió en voz alta, apretando las manos contra sus oídos. Pero entonces, una luz blanca, intensa y fría, se filtró por las rendijas de la ventana, iluminando el interior de la estación con una claridad de quirófano. No hubo trueno, solo ese pulso de 12 Hz que ahora hacía vibrar sus dientes. Valeria se acercó a la ventana con las piernas temblando. Fuera, el valle estaba sumergido en una luminiscencia que no provenía de la luna. Las nubes bajas parecían cargadas de electricidad estática, y en el centro del círculo de piedras que había visto antes, una columna de vapor subía recta hacia el cielo, desafiando el viento que empezaba a arreciar de nuevo. En ese momento, Valeria comprendió que el silencio era un nombre mal elegido. Este lugar era un epicentro. Había viajado al fin del mundo para huir del ruido, pero se había metido directamente en la garganta de algo que no tenía intención de callarse.
Parte 3. El primer eco. El amanecer en la estación, el silencio, no trajo la claridad esperada, sino una bruma espesa y gris que borraba los límites entre el cielo y la tierra. Valeria despertó sobre la mesa, con la mejilla apoyada en los cables fríos. No recordaba haberse quedado dormida, solo el agotamiento mental de haber pasado horas observando esa luz blanca hasta que sus ojos no aguantaron más. Se incorporó con un gemido. El dolor de cuello era lo de menos comparado con la presión que sentía en los tímpanos. Era una sensación de plenitud, como si estuviera sumergida a varios metros bajo el agua. Lo primero que hizo fue revisar las grabaciones de la noche anterior. Sus dedos temblaban sobre el ratón. En la pantalla, las formas de onda revelaban una estructura aterradora. El software de análisis mostraba ráfagas de sonido que no seguían patrones naturales. No era el caos del viento ni el crujido del hielo. Eran pulsos, espaciados por intervalos de silencio absoluto. Una arquitectura sónica perfecta. Esto no puede ser geológico, susurró Valeria, ajustando los filtros de ecualización para limpiar la señal. Al aislar las frecuencias medias, el sonido se volvió más nítido. Lo que antes era un susurro arrastrado ahora sonaba como un coro de voces distorsionadas. Un rumor metálico que subía y bajaba en una escala que ella no podía identificar. Pero lo más inquietante era el espectrograma. Las frecuencias dibujaban figuras geométricas casi perfectas, triángulos y líneas paralelas que se repetían cada 7 minutos. Decidió que no podía quedarse encerrada. Necesitaba pruebas físicas de lo que había ocurrido en el exterior. Se puso sus ropas térmicas, se ajustó los protectores auditivos y salió al frío cortante. La bruma era tan densa que apenas podía ver a 5 metros. El mundo se había vuelto blanco y silencioso, una cámara de anecoica natural. Caminó con dificultad hacia el lugar donde había visto el círculo de piedras la tarde anterior. Sus botas crujían sobre la nieve endurecida, un sonido que en su estado actual le resultaba insoportable, como si alguien rompiera cristales cerca de su oído. Al llegar al sitio, se detuvo en seco. La nieve en el centro del círculo de piedras no solo se había derretido, el suelo estaba completamente seco y extrañamente tibio al tacto. Valeria se arrodilló y pasó sus dedos enguantados por la tierra negra y calcinada. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de ozono y azufre, como después de una tormenta eléctrica masiva. En el centro exacto, encontró una pequeña pieza metálica, no más grande que una moneda, con una superficie rugosa y un color que oscilaba entre el plateado y el azul cobalto. ¿Qué es esto?, se preguntó, guardando el objeto en su bolsillo. De repente, la bruma se movió. Valeria sintió que no estaba sola. No era una corazonada, era su oído, a pesar de los protectores. Detectó un cambio en la presión del aire detrás de ella. Se giró rápidamente, esperando ver a algún animal salvaje o, peor aún, a alguien de la estación militar que mencionaban los mapas viejos. No había nadie, pero en la niebla, a unos 10 metros, vio una distorsión. Era como el efecto del calor sobre el asfalto en verano. El aire vibraba, doblando la luz y creando una silueta borrosa, casi humana, que pareció observarla un segundo antes de disolverse en el blanco absoluto. El pánico la hizo retroceder. Corrió hacia la estación, con el corazón martilleándole en las costillas. Cada latido resonaba en sus oídos como un golpe de tambor. Entró, cerró la puerta y se apoyó contra ella, jadeando. El silencio de la habitación, que antes le resultaba sanador, ahora le parecía una amenaza. Para calmarse, se sentó frente a sus monitores y cargó la grabación del momento exacto en que había encontrado el objeto. Al presionar play, el sonido fue distinto a todo lo anterior. No eran pulsos ni clics, era una voz, o algo que imitaba una voz humana. La frecuencia era tan baja que no se entendía el mensaje, pero la entonación era inconfundiblemente interrogativa. Valeria empezó a manipular la velocidad de reproducción, subiendo el tono, pitch, 2 octavas. El sonido se transformó. Ia, decía la grabación entre un mar de estática. Se quedó paralizada. Su nombre, el sistema que estaba grabando no solo estaba captando ruidos del subsuelo, parecía estar reaccionando a su presencia. Su mente de ingeniera buscó desesperadamente una explicación lógica. Pareidolia auditiva, pensó. El cerebro humano está programado para encontrar patrones familiares en el ruido blanco. Era un mecanismo de defensa ante el aislamiento. Sin embargo, el objeto en su bolsillo comenzó a vibrar. No era una vibración mecánica, sino térmica. Emitía un calor creciente que atravesaba las capas de su ropa. Lo sacó y lo dejó sobre la mesa de madera. La pieza metálica empezó a emitir un zumbido agudo. Una nota pura en la, sostenido que hacía que los cristales de las ventanas vibraran en simpatía. No eres un portal, dijo Valeria, hablando al objeto como si pudiera entenderla. Eres una antena. En ese momento, la electricidad de la estación parpadeó y se apagó. La oscuridad fue total, excepto por el brillo azulado que ahora emanaba de la pequeña pieza metálica sobre la mesa. Valeria se dio cuenta de que no estaba buscando el silencio. Había encontrado una señal, y quienquiera que la estuviera emitiendo, acababa de confirmar que ella era la receptora. Afuera,
en el Valle Ciego de la Patagonia. La bruma empezó a brillar con el mismo tono azul. El primer eco no había sido un accidente. Era el inicio de una conversación que Valeria no estaba segura de querer tener. Parte 4. Mateo y las leyendas del viento. La oscuridad en la estación era absoluta, rota solo por el pulso azulado del pequeño fragmento metálico que descansaba sobre la mesa. Valeria se quedó inmóvil, escuchando el silencio, pero no era el silencio al que estaba acostumbrada. Era una quietud tensa, como la que precede a un terremoto. Cuando el brillo azul finalmente se desvaneció, la electricidad regresó de golpe, haciendo que las luces del techo parpadearan con un zumbido doloroso antes de estabilizarse. Valeria sabía que no podía quedarse encerrada. El objeto en su mesa era una prueba física de que lo que estaba ocurriendo no estaba solo en su cabeza. Guardó la pieza metálica en una bolsa hermética, agarró su abrigo y salió. Necesitaba perspectiva, y la única otra alma que habitaba esas soledades era el hombre que había visto pasar a lo lejos el día de su llegada, Mateo. Encontró su cabaña a unos 5 kilómetros al este, oculta en un pliegue del terreno donde el viento soplaba con menos saña. Era una construcción de troncos y barro, rodeada por un corral de ovejas que se apretaban unas contra otras para combatir el frío. Cuando Valeria se acercó, un perro ovejero ladró con una fuerza que hizo que ella se encogiera de dolor, apretando sus manos contra los oídos. La puerta se abrió. Mateo apareció bajo el marco, un hombre de unos 60 años, de piel curtida como el cuero y ojos que parecían haber visto demasiados inviernos. Vestía un poncho de lana cruda y sostenía una pava de metal. Sabía que vendrías tarde o temprano. Ingeniera, dijo Mateo. Su voz era profunda, un barítono natural que, curiosamente, no lastimaba los oídos de Valeria. Tenía una frecuencia armónica que parecía encajar con el ambiente. ¿Cómo sabe quién soy?, preguntó ella, todavía a la defensiva. Pocas personas vienen a el silencio si no es para buscar algo que no pueden encontrar en la ciudad. Pasa, el mate está listo. El interior de la cabaña era cálido y olía a humo de leña y resina. Valeria se sentó frente al fuego, sintiendo como el calor devolvía la vida a sus dedos. Mateo la observó en silencio mientras cebaba el mate. «Esa estación donde te quedas», empezó Mateo, extendiéndole el recipiente. Los antiguos no se acercaban ahí. Decían que el suelo tiene hambre de sonidos, que las piedras se tragan los gritos de los hombres para devolverlos convertidos en luces. «Yo no creo en fantasmas, Mateo», respondió Valeria, aunque su voz tembló. «Soy técnica de sonido. Lo que ocurre en ese valle tiene una explicación física. Hay infrasonidos, hay una actividad electromagnética fuera de lo común. Y encontré esto». Sacó la bolsa con la pieza metálica. Al verla, Mateo dejó de cebar el mate. Su expresión se endureció. «Las lágrimas del sur», susurró el hombre, «no son piedras, ingeniera. Son lo que queda cuando las luces del sur tocan la tierra con demasiada fuerza. Mi abuelo decía que son llaves, pero nadie sabe qué puertas abren». «He escuchado voces en mis grabaciones», confesó Valeria, bajando la voz. «Incluso creí escuchar mi nombre. Mi mente me está engañando por el aislamiento, ¿verdad?». Mateo se quedó mirando las brasas del fuego durante un largo rato. La Patagonia no es como otros lugares. Aquí, el viento y la piedra llevan miles de años hablando. A veces, cuando una persona tiene el oído abierto, como usted, la tierra intenta usar su voz. Pero tenga cuidado, hay gente que no pertenece a este campo y que lleva años intentando fabricar esas luces. ¿Gente? ¿Se refiere a los militares? En los mapas viejos hay un sector prohibido al sur de aquí. Mateo asintió lentamente. Hace 30 años, antes de que usted naciera, el gobierno y unos extranjeros instalaron antenas gigantes más allá de los glaciares. Decían que eran para estudiar la atmósfera, pero los animales empezaron a morir de forma extraña, con los oídos sangrando. Y la gente empezó a ver cosas, dimensiones que se doblaban sobre sí mismas. Valeria sintió un frío que no venía del clima. Si hay una instalación ahí, los sonidos que escucho son artificiales. Alguien está emitiendo frecuencias de baja intensidad. Eso explicaría mi hiperacusia reaccionando a la presión. Puede ser, dijo Mateo, levantándose, pero hay cosas que las máquinas no explican. Esa pieza que tiene ahí, si empieza a calentar, no la toque. Es una señal de que el pulso se está acercando. Y cuando el pulso llega, la realidad se vuelve delgada como el papel. Valeria regresó a la estación mientras el sol se ocultaba, dejando una estela de color naranja oscuro. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza. Fabricar las luces. Si Mateo tenía razón, no había portales ni dimensiones paralelas, sino un experimento humano a gran escala que utilizaba la geografía única de la Patagonia como laboratorio. Al llegar a el silencio, notó que la puerta estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado con llave. Entró con cautela, con el corazón acelerado. Todo parecía estar en su sitio, pero al acercarse a su mesa de trabajo, vio algo que la dejó helada. Sus monitores estaban encendidos. En el software de edición, alguien, o algo, había organizado sus clips de audio. Los archivos ya no se llamaban por fechas, sino que formaban una frase en la pantalla, letra por letra, usando los nombres de los archivos.
¿NOSCUCHAS? ¿Nos escuchas? Valeria retrocedió, tropezando con una caja de cables. El zumbido de los 12 Hz volvió a subir desde el suelo, pero esta vez fue más fuerte, más físico. Miró por la ventana y, en la ladera donde estaba el círculo de piedras, vio a Mateo, o lo que parecía ser Mateo. Estaba de pie, inmóvil, bañado en una luz verde esmeralda que brotaba de la tierra misma. Pero no era Mateo. La figura era demasiado alta, demasiado estática. Era una distorsión luminosa que imitaba su forma. Valeria comprendió entonces que el portal no era un lugar al que se entraba, sino una frecuencia que, al ser sintonizada, permitía que algo, o alguien, se proyectara en nuestro mundo. Agarró sus auriculares. Tenía que saber qué frecuencia era esa. Tenía que entender si estaba ante un arma secreta o ante algo que la humanidad aún no tenía palabras para describir. Parte 5. Visiones en el hielo. Valeria no podía apartar la vista de la ventana. Aquella figura esmeralda que imitaba la forma de Mateo permaneció estática durante lo que parecieron siglos, hasta que un parpadeo de sus propios ojos la hizo desvanecerse. El valle recuperó su oscuridad natural, pero el aire dentro de la estación se sentía distinto, cargado, eléctrico, como si el oxígeno se hubiera vuelto más espeso. Con las manos temblando, se colocó los auriculares. Si aquello era un experimento, si había una base militar emitiendo señales, ella iba a encontrar la huella digital de esa transmisión. El dial de su receptor de radiofrecuencia giraba lentamente, estática, ruido blanco, el silbido cósmico, y de pronto, el vacío, un silencio absoluto en el espectro, una zona muerta que no debería existir. No es una emisión, murmuró Valeria, ajustando los niveles de su osciloscopio. Es una succión, están creando un vacío de frecuencia. En ese momento, las paredes de la estación empezaron a sudar. Literalmente, el frío extremo del exterior debería haber mantenido la piedra seca, pero una humedad cálida empezó a brotar de los poros del granito. Valeria tocó la pared y retiró la mano al instante. La piedra vibraba a una velocidad tal que quemaba la piel. De pronto, la luz de la estación cambió. No se apagó, pero perdió su tono amarillento para volverse de un azul gélido, casi quirúrgico. Valeria miró hacia los rincones de la habitación y su corazón dio un vuelco. Las sombras ya no seguían las leyes de la física. La sombra de su mesa de trabajo se proyectaba hacia el techo, y su propia sombra se bifurcaba en 3 direcciones distintas, como si hubiera múltiples soles invisibles dentro de la habitación. Es una alucinación inducida, se dijo en voz alta, intentando aferrarse a la lógica. El infrasonido afecta el líquido del oído interno y el nervio óptico. Mi cerebro está intentando interpretar datos corruptos. Para demostrarse a sí misma que era una falla biológica, agarró su cámara digital y empezó a grabar. Si las sombras extrañas y las luces verdes no aparecían en el visor electrónico, entonces el problema estaba en sus ojos. Pero al mirar la pantalla de la cámara, un grito ahogado escapó de su garganta. La cámara no mostraba sombras extrañas, mostraba algo peor. En el centro de la habitación, donde aparentemente no había nada, la lente captaba una estructura translúcida, una especie de columna de luz geométrica que pulsaba al ritmo de su propio corazón. No era un portal a otro mundo, era una superposición, como si 2 transparencias de realidades distintas se hubieran puesto una sobre la otra y no encajaran perfectamente. De repente, la columna de luz emitió un sonido que Valeria sintió directamente en la base del cráneo. No pasó por sus oídos. Fue una conducción ósea pura. Era una secuencia de datos, un código binario transformado en pulsos de presión. Sector 7. Activación. Una voz distorsionada, mecánica pero con una cadencia humana, surgió de los monitores de estudio que, teóricamente, estaban apagados. Valeria comprendió que no estaba ante espíritus de la Patagonia, sino ante una tecnología que utilizaba la resonancia de la Tierra para doblar la percepción. El otro mundo no estaba a años luz. Estaba ahí mismo, oculto en una frecuencia que el ser humano normal ignora, pero que su hiperacusia había sintonizado por accidente. Movida por una mezcla de terror y necesidad profesional, Valeria decidió salir. Si el fenómeno era más fuerte fuera, necesitaba captar la fuente original. Se puso sus gafas de visión nocturna y salió al valle. El paisaje había dejado de ser la Patagonia que conocía. El suelo, cubierto de escarcha, brillaba con vetas fosforescentes. Los picos de los Andes parecían vibrar, perdiendo su solidez, volviéndose borrosos en los bordes. Hacia el sur, donde Mateo había señalado el sector prohibido, el cielo no era negro, sino de un gris metálico, cruzado por arcos voltaicos que no producían trueno alguno. Caminó hacia el círculo de piedras. Allí, la distorsión era máxima. Valeria vio ecos de sí misma caminando a su lado, versiones de ella que se movían con un segundo de retraso. Era una falla en la continuidad temporal provocada por la altísima energía acústica. «Detengan esto», gritó Valeria hacia el vacío. «Sé que son ustedes, sé que es una máquina». Su grito no produjo eco. El sonido fue absorbido instantáneamente por el aire. En respuesta, un viento helado empezó a soplar desde el centro del círculo, trayendo consigo un olor a metal quemado y ozono. En el centro del círculo, el aire se rasgó.
Literalmente, una grieta de luz blanca, delgada como un hilo, se abrió en el espacio, revelando por un segundo algo que no pertenecía a la tundra, el interior de un hangar de hormigón, lleno de cables gruesos y pantallas brillantes. Duró solo un milisegundo, la grieta se cerró con un estallido sónico que lanzó a Valeria hacia atrás, golpeándola contra la nieve. Sus oídos sangraron, un hilo rojo bajando por su mejilla. Mientras recuperaba el sentido, vio una figura acercándose entre la bruma. No era una luz verde ni una sombra, era un hombre con un traje térmico oscuro y una máscara de gas. Se detuvo a pocos metros de ella y la observó. No la ayudó a levantarse, simplemente levantó un dispositivo que parecía un medidor de frecuencias y asintió para sí mismo. Sintonía lograda, dijo el hombre. Su voz, filtrada por la máscara, sonaba idéntica a la que Valeria había escuchado en sus grabaciones. ¿Quiénes son?, logró preguntar ella, con la visión borrosa. Somos los dueños del silencio, Valeria, respondió el hombre antes de dar media vuelta y desaparecer en la bruma, justo cuando un nuevo pulso de luz esmeralda iluminaba el valle, revelando que, por todo el horizonte, otras figuras similares estaban de pie, esperando. Valeria se dio cuenta de que no era una investigadora en una estación meteorológica, era el sujeto de prueba de algo mucho más grande, y el portal era simplemente la puerta de entrada de un arma que utilizaba el sonido para reescribir la realidad de quienes la escuchaban. Parte 6. El sector prohibido. Valeria permaneció tendida en la nieve durante varios minutos, sintiendo el calor de su propia sangre enfriándose en su mejilla. El zumbido en su cabeza ya no era un tono puro, era una cacofonía de interferencias. Aquel hombre de la máscara no era un fantasma, era un operativo, y su frase, "somos los dueños del silencio", resonaba en el cráneo de Valeria con la frialdad de una sentencia de muerte. Se levantó con dificultad. El valle parecía haber regresado a una calma engañosa, pero ella ya no confiaba en sus sentidos. Sabía que la distorsión que había visto, aquel hangar parpadeando en medio de la nada, no era un portal a otra dimensión, sino un fenómeno de refracción acústica y electromagnética de una intensidad tal que era capaz de curvar la luz. Regresó a la estación El Silencio. Necesitaba respuestas que no estuvieran en los monitores de audio, sino en la historia física de ese lugar. Ignoró el dolor punzante en sus oídos y comenzó a remover los pesados estantes de madera que cubrían la pared norte de la estación. Detrás de una pila de viejos barómetros oxidados, encontró lo que buscaba, una trampilla metálica que conducía a un pequeño sótano técnico. Bajó por una escalera de mano, rodeada por el olor a humedad y aceite viejo. Allí, en una caja de madera con el sello de Propiedad del Estado, 1994, encontró una serie de planos topográficos que no figuraban en los archivos oficiales que ella había consultado en Buenos Aires. Eran mapas de alta precisión del sector 7, la zona prohibida al sur de los glaciares. No es una base de investigación atmosférica, susurró Valeria, desplegando el papel sobre el suelo de cemento. Es un resonador. Los planos mostraban una red de cables subterráneos que conectaban la estación donde ella se encontraba con una estructura masiva llamada Voz del Sur. El diseño era aterrador, utilizaban la formación geológica natural del valle, un cañón de basalto con propiedades acústicas únicas, como una inmensa caja de resonancia. La estación, El Silencio, no era solo un observatorio, era un nodo de control, un puesto de escucha diseñado para monitorizar el alcance de un arma de infrasonido. De repente, un ruido arriba la sobresaltó. Pasos pesados sobre la madera. No eran los pasos de un anciano como Mateo, sino botas militares. Valeria apagó su linterna y se encogió en la oscuridad del sótano. Arriba, las voces eran amortiguadas, pero su oído entrenado filtró las frecuencias. La señal se ha estabilizado en el sujeto, dijo una voz masculina, fría y profesional. La hiperacusia está actuando como un amplificador biológico. Está captando las frecuencias de 12 Hz sin necesidad de equipo. ¿Y el equipo de grabación?, preguntó otra voz. Recupérenlo todo. Si ha logrado aislar la voz de mando en las grabaciones, el protocolo de negación debe activarse. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No la estaban observando por curiosidad, la estaban usando. Su patología, la misma que la había llevado al borde del suicidio en la ciudad, era la llave que ellos necesitaban para sintonizar su arma. Ella era, literalmente, la antena humana del proyecto. Escuchó cómo revolvían sus cosas arriba. El sonido de sus caros micrófonos siendo arrojados al suelo la hizo apretar los dientes. Pero entonces, el ruido se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la estación. Uno de esos silencios artificiales que precedían a los pulsos de luz. Un grito desgarrador rompió la calma fuera de la estación. Era Mateo. Valeria no lo pensó. El instinto de supervivencia fue superado por la necesidad de ayudar al único hombre que la había tratado con humanidad. Salió de su escondite. Subió la escalera y vio que la estación estaba vacía, aunque sus equipos habían desaparecido. Corrió hacia la puerta y salió al frío de la noche. A unos 100 metros, Mateo estaba de rodillas en la nieve, con las manos apretadas contra sus oídos. Estaba rodeado por 3 figuras con trajes oscuros, pero no lo estaban golpeando.
Estaban sosteniendo un dispositivo cilíndrico frente al que emitía una vibración visible. El aire alrededor del cilindro temblaba como si estuviera hirviendo. «Déjenlo en paz», gritó Valeria. Uno de los hombres se giró. Era el mismo de la máscara de gas. «Vuelve adentro, Valeria. Esto no es para tus oídos. Todavía no». «Sé lo que es esto», dijo ella, avanzando a pesar del dolor que empezaba a subir por su mandíbula. «Es un proyecto de inducción de baja frecuencia. Están usando el valle para amplificar ondas delta y controlar el sistema nervioso. Mateo no tiene nada que ver con esto». El hombre soltó una risa seca a través del filtro de la máscara. «Mateo, ¿crees que este viejo es un simple pastor? Pregúntale quién diseñó los transductores de la Voz del Sur en los años 90. Pregúntale por qué vive tan cerca de la zona de impacto». Valeria miró a Mateo. El anciano levantó la vista, y en sus ojos no había solo dolor, sino una culpa profunda, insondable. «Perdóname, ingeniera», susurró Mateo. «Yo solo quería ver si alguien podía sobrevivir a lo que nosotros creamos». En ese momento, un pulso de infrasonido de una potencia devastadora golpeó el valle. La nieve se elevó en una nube perfecta y geométrica. Valeria sintió que su corazón se detenía por un segundo, sincronizándose a la fuerza con la frecuencia externa. La luz esmeralda brotó de nuevo, pero esta vez no era una distorsión. Era una columna sólida que conectaba el suelo con las nubes. Bajo esa luz, Valeria vio el sector prohibido. No estaba a kilómetros de distancia, estaba allí mismo, superpuesto sobre la realidad. Vio las antenas. Vio los búnkeres de hormigón y vio a decenas de hombres trabajando en una estructura que parecía una inmensa garganta de metal apuntando al cielo. La realidad se rasgó definitivamente. Valeria comprendió que el sector 7 no era un lugar geográfico, sino una frecuencia, y ella acababa de ser empujada al centro de la transmisión. Parte 7. La trampa de la memoria. El impacto del pulso de infrasonido dejó a Valeria en un estado de suspensión sensorial. No estaba desmayada, pero su cerebro, saturado por la frecuencia, dejó de procesar el tiempo de forma lineal. Veía a Mateo y a los hombres de negro como si fueran figuras atrapadas en un estroboscopio, destellos de movimiento separados por vacíos de oscuridad. La luz esmeralda que envolvía el valle no iluminaba la tierra, parecía hacerla transparente. Cuando finalmente sus pies recuperaron la sensación de solidez, los hombres habían desaparecido. Solo quedaba Mateo, desplomado sobre la nieve, respirando con dificultad. Valeria se acercó a él, tambaleándose. Sus oídos pitaban con un tono agudo y constante. Un fa sostenido que parecía querer taladrarle el cráneo. «¿Quién es usted realmente?», le espetó Valeria, agarrándolo por el poncho. Ya no había rastro de la compasión anterior en su voz. Mateo la miró con ojos vidriosos. La sangre le brotaba de la nariz. Un efecto común de la exposición a ondas de presión extrema. «Fui un arquitecto de la agonía, Valeria». Su voz era apenas un susurro. En los 90, pensábamos que estábamos creando el sistema de comunicación definitivo. Una onda que pudiera atravesar el planeta entero usando la resonancia de la corteza terrestre. Pero el sonido no solo transmite datos, transmite órdenes al sistema límbico. Valeria lo soltó, asqueada. Usaron a la población local como ratas de laboratorio. Por eso los animales morían. Por eso usted se quedó aquí, ¿verdad? Por la culpa. «Me quedé para vigilar», dijo Mateo, intentando incorporarse. «Pensé que el proyecto Voz del Sur había sido abandonado cuando la estructura colapsó en el 98. Pero han vuelto. Y te han elegido a ti porque tu oído es un sismógrafo humano. Tu cerebro traduce el infrasonido en imágenes. Lo que llamas dimensiones son solo los mapas mentales que el arma proyecta en tu corteza visual». Valeria retrocedió, procesando la información. Todo encajaba. Sus visiones del hangar, las figuras esmeralda, incluso su nombre escuchado en las grabaciones. No era un portal, era una sugestión acústica inducida por tecnología de punta. Pero había algo que Mateo no mencionaba. «¿Por qué mis grabaciones tienen archivos con mensajes dirigidos a mí?», preguntó ella. «Eso requiere una inteligencia activa, no solo una onda de choque». «Porque el sistema es autoadaptativo», respondió una voz a sus espaldas. Valeria se giró. Era el hombre de la máscara, pero esta vez se la había quitado. Era un hombre de unos 40 años, de rasgos afilados y mirada gélida. Sostenía una tableta táctil donde la forma de onda de la respiración de Valeria se dibujaba en tiempo real. «El algoritmo de la Voz del Sur analiza la respuesta galvánica de tu piel y tu ritmo cardíaco a través del sonido», explicó el hombre. «Aprende qué frecuencias te causan miedo y cuáles te causan curiosidad. Se comunica contigo en el único lenguaje que entiendes, el diseño sonoro». «Ustedes están locos», dijo Valeria, sintiendo como la ira reemplazaba al miedo. «Están destruyendo el sistema nervioso de una persona solo para calibrar un altavoz gigante». «No es un altavoz, es un sintonizador global», corrigió él. «Y tú no eres una víctima, Valeria. Eres nuestra mejor colaboradora. Gracias a ti, hemos descubierto que el sector 7 tiene una frecuencia de resonancia de memoria». Él pulsó un botón en su tableta. De repente, Valeria sintió un tirón violento en su mente. No vio el valle. Vio su antiguo estudio en Buenos Aires. Vio el accidente.
Escuchó el estallido de los 130 decibelios, pero esta vez fue 1000 veces más intenso. Gritó y cayó al suelo, tapándose los oídos. Pero el sonido no venía de fuera, venía de sus propios recuerdos. Basta, deténgalo, suplicó ella, retorciéndose en la nieve. El sonido es memoria. Valeria, continuó el hombre, impasible. Si controlamos la frecuencia, controlamos lo que la gente recuerda, podemos borrar traumas o crearlos. Podemos hacer que una nación entera sienta que está en guerra o que ha alcanzado la iluminación. Solo necesitamos un receptor perfecto para terminar de ajustar el código. Y ese receptor eres tú. Mateo, en un último arranque de energía, se lanzó contra el hombre, pero un segundo operativo apareció de la bruma y lo derribó con un golpe de culata. Llévense al viejo al sector 7, ordenó el jefe. A la ingeniera déjenla que asimile la frecuencia. Mañana por la mañana, cuando el aire esté más frío y la conductividad sea máxima, haremos la transmisión final. Los hombres se llevaron a Mateo, dejando a Valeria sola en la oscuridad. El silencio regresó, pero era un silencio corrupto. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía los planos del sector 7 grabados en su retina, como si el infrasonido hubiera tatuado la información en su cerebro. Valeria comprendió que no podía huir. Si se iba, el arma seguiría allí, y ella seguiría sintonizada a ella por el resto de su vida, sin importar a dónde fuera. Su única opción era entrar en la boca del lobo. Tenía que llegar al sector 7, no como un sujeto de prueba, sino como la única persona en el mundo capaz de sabotear una sinfonía de destrucción. Se levantó, se limpió la nieve y miró hacia el sur. El horizonte vibraba con una luz negra. No necesitaba mapas. Su propio oído, ese que tanto había odiado, ahora la guiaba como un radar hacia el corazón del experimento. Parte 8. El tormento del aire. El camino hacia el sur no era una ruta física, sino una lucha contra la presión atmosférica. A medida que Valeria avanzaba, el aire se volvía más denso, cargado de una estática que erizaba el vello de sus brazos. Cada paso era una victoria sobre su propio equilibrio. El infrasonido de baja intensidad atacaba su sistema vestibular, provocándole la sensación de que el suelo se inclinaba en ángulos imposibles. La caminata bajo la penumbra patagónica era un viaje a través de un paisaje alucinatorio. Gracias a la sintonía forzada que el equipo de operativos había logrado, Valeria ya no veía la tundra como un espacio vacío. Para su cerebro, el aire estaba lleno de líneas de fuerza, como cuerdas de un arpa invisible que vibraban con un color violeta oscuro. Eran las ondas de superficie de la voz del sur, propagándose a través de la piedra. Mantente enfocada, Valeria, se repetía a sí misma, usando su propia voz como ancla. Frecuencia fundamental, armónicos, fase, todo es física, nada es magia. A mitad de camino, se desató una tormenta de nieve, pero era una tormenta extraña. Los copos no caían al azar, se agrupaban en el aire formando patrones simétricos, figuras de chladni flotantes que se desplazaban al ritmo de un zumbido que subía desde las profundidades de la tierra. Era el inframundo sonoro manifestándose en el mundo material. El frío era insoportable, pero el dolor en sus oídos era peor, una pulsación rítmica que coincidía con los latidos de su corazón, como si su cuerpo estuviera intentando convertirse en parte de la maquinaria subterránea. De repente, el suelo bajo sus pies dejó de ser tierra y piedra para convertirse en una superficie metálica vibrante, oculta bajo una fina capa de hielo. Había llegado al perímetro externo del sector 7. Frente a ella, emergiendo de la bruma como el esqueleto de un gigante, se alzaba la estructura principal, una serie de anillos concéntricos de acero y hormigón que se hundían en un desfiladero natural. No había ventanas, solo enormes rejillas de ventilación por las que salía un vapor cálido y un rugido sordo que hacía que el aire mismo pareciera líquido. ¿Buscabas la fuente, Valeria? La voz resonó en su cabeza, pero no venía de ningún altavoz. Era el efecto de la conducción ósea de la que el operativo le había hablado. Valeria se detuvo, en lo alto de una de las pasarelas metálicas. La silueta del jefe de operaciones se recortaba contra el cielo gris. A su lado, amarrado a una estructura de soporte, estaba Mateo. El anciano parecía desorientado, con la cabeza gacha, moviéndose al compás de la vibración del suelo. «Déjenlo ir», gritó Valeria, aunque sabía que su voz se perdía en el estruendo. «Ya tienen lo que quieren, estoy aquí». «Todavía no tenemos nada», respondió el hombre, bajando por una escalera mecánica con una calma exasperante. «Lo que has sentido hasta ahora son solo pruebas de baja potencia, pero la tormenta que se avecina nos va a dar el diferencial de presión que necesitamos para la gran resonancia». Valeria miró hacia el cielo. Las nubes se habían tornado de un negro azulado, girando en un vórtice perfecto sobre el desfiladero. La naturaleza y la máquina estaban a punto de sincronizarse. «Si activan esa potencia, no solo controlarán recuerdos», dijo Valeria, acercándose a la entrada del búnker. «Van a colapsar el sistema nervioso de cualquiera que esté en un radio de 100 kilómetros. Los pulmones estallarán por la presión acústica. Un sacrificio necesario para el progreso de la neuroacústica global», replicó él con una sonrisa gélida. «Pero tú, Valeria, tú podrías sobrevivir. Tu oído mutado se ha adaptado».
Podría ser la primera humana en escuchar el pensamiento puro de la Tierra. En ese momento, un rayo atravesó el vórtice de nubes, pero en lugar de trueno, lo que siguió fue un silencio tan absoluto que dolió. Fue el silencio del vacío, la succión de aire antes de la gran explosión. El operativo se colocó unos protectores auditivos de grado militar y le hizo una señal a sus hombres. Llévenla al núcleo, que experimente la sinfonía desde el centro del escenario. Valeria no se resistió cuando los operativos la tomaron de los brazos. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, mientras la arrastraban por los pasillos de hormigón, iluminados por luces estroboscópicas rojas. Sus ojos buscaban una debilidad, no en las paredes, sino en el sonido. Como ingeniera, sabía que todo sistema de resonancia tiene una frecuencia de ruptura, un punto donde la onda se vuelve contra la propia estructura y la destruye. Si ella era el receptor perfecto, también era el único instrumento capaz de introducir una nota discordante en aquella orquestación infernal. Entraron en la cámara central. Era una cavidad inmensa, donde miles de varillas de metal colgaban del techo, vibrando en una danza macabra. En el centro, una plataforma de cristal suspendida sobre un abismo de maquinaria. Bienvenida al corazón de la Voz del Sur, dijo el operativo. Prepárate, Valeria. El concierto está a punto de comenzar. Valeria sintió que el suelo empezaba a oscilar. La tormenta infrasónica estaba alcanzando su clímax. Ella cerró los ojos y, en lugar de luchar contra el ruido, empezó a escucharlo con una precisión matemática, buscando el fallo, el eco, la grieta en el muro de sonido. Parte 9. Infiltración en el núcleo. El interior de la cámara central era una catedral de brutalismo tecnológico. El aire no solo vibraba, tenía una textura granulada que hacía que cada inhalación fuera un esfuerzo físico. Valeria fue conducida hasta la plataforma de cristal, un islote de transparencia en medio de un océano de engranajes y bobinas de inducción. Los operativos se retiraron a una cabina blindada, dejándola sola frente al abismo sónico. Desde su posición, Valeria podía ver a Mateo a través de un panel de observación lateral. El anciano estaba conectado a una serie de sensores. Su rostro era un mapa de agonía contenida, pero Valeria no podía permitirse el lujo de la distracción emocional. Sabía que sus captores cometían un error fundamental, la trataban como a un sujeto pasivo, una antena, cuando en realidad ella era una ingeniera de sonido de élite. El sistema está cargando la fase de barrido, resonó la voz del jefe de operaciones por los intercomunicadores, distorsionada por la interferencia magnética. En 3 minutos, la Voz del Sur emitirá la frecuencia de resonancia global. Observa bien, Valeria. Vas a ver cómo la materia se rinde ante el sonido. Valeria bajó la mirada hacia la estructura que sostenía la plataforma. No eran simples soportes, eran actuadores piezoeléctricos gigantes. El búnker entero era un instrumento. Ella cerró los ojos, ignorando el pánico que intentaba trepar por su garganta, y activó su oído interno. Empezó a mapear el complejo, no con la vista, sino analizando los rebotes de las ondas de baja frecuencia contra las paredes de hormigón. Aquí hay un desfase de 3 grados, pensó. Allí, la densidad del muro cambia. Hay una cavidad de aire detrás del generador principal. Se dio cuenta de que el sistema era demasiado perfecto, y por lo tanto, frágil. La Voz del Sur dependía de una sincronización absoluta. Si lograba introducir una señal de retroalimentación, feedback, el sistema entraría en un bucle de ganancia infinita hasta autodestruirse. Pero no tenía cables, ni consolas, ni micrófonos. Solo tenía su cuerpo y el pequeño fragmento metálico que había robado del valle y que aún conservaba escondido en el forro de su bota. Con un movimiento rápido, sacó la pieza metálica. Al contacto con el aire cargado de electricidad estática de la cámara, el objeto empezó a emitir un zumbido violento. Era una lágrima del sur, una antena pasiva de alta conductividad. Valeria sabía que si la colocaba en el punto exacto de la plataforma de cristal, donde las ondas de presión convergían, podría alterar la fase de la transmisión principal. Faltan 60 segundos, gritó el operario desde la cabina. Valeria se arrodilló, buscando el punto focal. El suelo empezó a emitir un resplandor azul pálido. La temperatura en la cámara subió 10 grados de golpe. Sus oídos empezaron a sangrar de nuevo, el líquido caliente resbalando por su cuello, pero ella no se detuvo. Encontró el nodo de vibración máxima, un punto donde el aire parecía estar hirviendo. Colocó la pieza metálica justo allí. Al instante, un chirrido insoportable, como 1000 uñas rayando una pizarra de cristal, llenó la sala. ¿Qué está pasando? Hay una interferencia en el canal primario. La voz en el intercomunicador pasó de la arrogancia al caos. Valeria se puso de pie, tambaleándose. Sabía que tenía que usar su propia voz, no para gritar, sino para cantar, o mejor dicho, para emitir una nota pura que sirviera de detonante. Recordó sus años de entrenamiento, como proyectar el sonido desde el diafragma para maximizar la resonancia. Inspiró profundamente, ignorando el dolor en sus pulmones. ¡Ah! La nota salió de su garganta, un do sostenido que encajaba perfectamente en el hueco armónico que la pieza metálica estaba creando. El efecto fue inmediato.
Las varillas de metal que colgaban del techo empezaron a chocar entre sí violentamente. Las luces estroboscópicas rojas estallaron. El jefe de operaciones salió de la cabina, gritando órdenes, pero su voz fue devorada por el rugido que Valeria había desencadenado. La voz del sur estaba intentando compensar la distorsión, pero al hacerlo, estaba enviando más potencia al núcleo. El búnker empezó a agrietarse. Trozos de hormigón caían del techo, pulverizándose antes de tocar el suelo por la presión acústica. «Detela», gritó el jefe, apuntando a Valeria con un arma, pero la vibración era tan intensa que el arma se le resbaló de las manos. Las piezas mecánicas del revólver saltando por los aires como si hubieran sido desatornilladas por dedos invisibles. Valeria no se detuvo. Siguió sosteniendo la nota, sintiendo como sus propios huesos vibraban peligrosamente. Vio a través del cristal de observación cómo Mateo lograba soltarse de sus amarras mientras los guardias caían al suelo, incapacitados por el vértigo inducido. El portal empezó a abrirse de nuevo, pero esta vez no era una grieta controlada, era un desgarro masivo en el centro de la cámara. La luz esmeralda se volvió blanca, cegadora. Valeria vio, por un segundo, la verdadera cara de la tecnología, una red de nervios artificiales que intentaba estrangular la naturaleza de la Patagonia. Con un último esfuerzo, Valeria empujó la pieza metálica con el pie hacia el vacío del generador central. El estruendo final no fue un sonido, fue un golpe de silencio absoluto que la lanzó contra la pared, sumergiéndola en una oscuridad sin ecos. Parte 10. La verdad bajo la presión. El silencio que siguió a la explosión sónica no era paz. Era una sordera temporal, un vacío denso donde el tiempo parecía haberse congelado. Valeria abrió los ojos y se encontró rodeada de un paisaje de pesadilla. La plataforma de cristal se había astillado en 1000 fragmentos que flotaban a pocos centímetros del suelo, sostenidos por la energía estática remanente. El generador central escupía chispas azules, y el aire olía a cuarzo quemado y a ozono. Se incorporó con dificultad, sintiendo un sabor metálico en la boca. A través del humo, vio al jefe de operaciones. Ya no era el hombre gélido y controlado de antes. Estaba de rodillas, con sangre brotando de sus oídos y ojos, mirando con horror cómo su gran obra se desmoronaba. El sistema, al intentar corregir la interferencia de Valeria, había entrado en un ciclo de retroalimentación positiva que estaba desintegrando la estructura atómica de los componentes. «Has destruido décadas de trabajo», logró balbucear él. Su voz era un crujido agónico. Valeria no respondió. Su atención estaba en el centro de la cámara, donde la grieta de luz blanca seguía abierta. Pero ahora que la máquina estaba fallando, la visión del hangar militar se estaba disolviendo, revelando lo que había detrás. Y la verdad era mucho más perturbadora que cualquier conspiración gubernamental. Detrás de la luz no había otra dimensión, ni una base secreta. Había una cavidad natural inmensa, una catedral de cristal de roca que latía con una luminiscencia propia. Los cables y las antenas de la voz del sur no estaban construyendo nada, estaban perforando ese cristal. No estaban creando un arma, dijo Valeria, su voz recuperando fuerza en el aire viciado. Estaban intentando drenar la resonancia natural de la Tierra. Ese cristal es el corazón acústico de este continente. Mateo apareció entre las sombras del pasillo de acceso, sosteniéndose contra la pared. Se veía anciano, roto, pero sus ojos estaban claros por primera vez. Lo llaman el pulso de la Tierra. Valeria, dijo Mateo, acercándose al borde del abismo. Nosotros lo descubrimos en los 90. No es una señal que se pueda controlar. Es una frecuencia que mantiene el equilibrio biológico de la región. Ellos querían modularla para usarla como un transmisor global de baja frecuencia, para reescribir la mente humana. Es la evolución, gritó el jefe, intentando levantarse. Podríamos haber eliminado el conflicto, la duda, el caos. Una sola frecuencia para toda la humanidad. Una sola nota no es música, sentenció Valeria. Es un zumbido muerto. De pronto, la vibración cambió. El cristal de roca en la cavidad natural empezó a responder al colapso de la máquina. Un sonido profundo, un do pedal tan bajo que hacía vibrar los cimientos del mundo. Surgió de la profundidad. Era la respuesta de la Tierra al asalto de la tecnología. La cúpula de hormigón del sector 7 empezó a ceder. Las grietas se extendían como telarañas rápidas por el techo. El sistema está entrando en ignición acústica, advirtió Mateo. La energía acumulada no tiene salida. Va a vaporizar todo el complejo. Valeria miró hacia el panel de control destrozado. Sabía que si no liberaban la presión de forma controlada, la onda expansiva arrasaría con todo en kilómetros a la redonda, incluyendo la cabaña de Mateo y la pequeña ciudad más cercana. Tenía que usar el equipo que quedaba para desviar la energía hacia la atmósfera superior. Corrió hacia la consola de mando, ignorando los escombros que caían. Sus dedos volaron sobre los controles que aún respondían. Tenía que invertir la polaridad de los actuadores piezoeléctricos. Si hago esto, la frecuencia me atravesará, le gritó a Mateo. Tengo que ser el puente. Valeria. No, es demasiada carga para un solo sistema nervioso. Mateo intentó detenerla, pero un desprendimiento de rocas lo separó de ella. El jefe de operaciones, en un último acto de locura,
intentó arrebatarle el control, pero Valeria lo apartó con una fuerza que no sabía que poseía. Conectó los cables de salida a la estructura de la antena principal y se aferró a las barras de metal que servían de toma de tierra. Ahora, rugió. El mundo se volvió sonido puro. Valeria ya no sentía su cuerpo. Era una sucesión de ondas, un espectro de luz y presión. Vio la historia de la Patagonia grabada en el sonido, el movimiento de los glaciares, el grito de los vientos antiguos, el latido de la piedra, y en el centro de todo, su propia nota, la que había usado para el sabotaje, fundiéndose con el pulso de la tierra. La energía salió disparada hacia el cielo en una columna de luz blanca que perforó las nubes, creando una aurora boreal artificial que pudo verse hasta en las costas de Chile. El sector 7 se estremeció por última vez y luego, el silencio, un silencio real, pesado y frío, cayó sobre las ruinas. El complejo había muerto, la máquina estaba calcinada y el portal se había cerrado para siempre, dejando solo el brillo natural de los cristales en la profundidad. Valeria soltó las barras de metal y cayó al suelo. No escuchaba nada, pero no era por la sordera, era porque, por primera vez en su vida, el ruido en su cabeza se había apagado por completo. Parte 11, el rastro de los ecos. El despertar fue lento, como si Valeria estuviera emergiendo de una fosa de alquitrán sónico. Lo primero que percibió no fue un sonido, sino la ausencia total de ellos. Durante un segundo de terror puro, pensó que la descarga la había dejado permanentemente sorda. Pero luego, el crujido de la nieve bajo una bota y el goteo rítmico del agua sobre una chapa de metal le devolvieron la conexión con el mundo. Eran sonidos nítidos, aislados, casi hermosos. El tinnitus, aquel silbido infernal que había sido su sombra durante años, se había esfumado. Valeria abrió los ojos. Estaba tumbada sobre una manta de lana en el suelo de la cabaña de Mateo. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de los troncos, dibujando líneas de polvo dorado en el aire. Se incorporó con un gemido, sentía cada músculo de su cuerpo como si hubiera sido golpeado por una masa de hierro. No te muevas demasiado rápido, ingeniera, la voz de Mateo llegó desde un rincón. Estaba sentado junto al fuego, vendándose un brazo. El pulso te quemó un poco, pero estás viva. Es un milagro que tus nervios no se hayan frito como cables viejos. ¿Qué pasó con el sector 7? Preguntó ella, su voz sonando áspera y profunda. Ya no existe, respondió Mateo con una calma sombría. La energía acumulada colapsó los túneles. El búnker se hundió sobre sí mismo. Lo que no se llevó la explosión, lo enterró la montaña. Los hombres de negro que sobrevivieron huyeron antes de que saliera el sol. Saben que no pueden explicar lo que pasó allí arriba. Valeria se miró las manos. Tenía finas cicatrices rojas recorriendo sus palmas, marcas de la descarga que había servido de puente entre la máquina y la tierra. Se levantó tambaleante y caminó hacia la ventana. A lo lejos, hacia el sur, el cielo todavía conservaba un matiz violáceo, un recordatorio de la columna de luz que había perforado la atmósfera. Ellos volverán, Mateo, dijo Valeria. Una tecnología así no se olvida fácilmente. Alguien, en algún despacho de una gran ciudad, verá los registros y querrá intentarlo de nuevo. Quizás, admitió el anciano. Pero ya no tienen el mapa. El cristal de roca, el corazón de la montaña que intentaban drenar, ha cambiado su frecuencia. Lo que hiciste, esa nota que soltaste, recalibró el sistema natural. Ahora es como si la Tierra hubiera cambiado la cerradura. Ya no pueden sintonizarla. Valeria sintió un peso extraño en el bolsillo de su chaqueta. Metió la mano y sacó la pequeña pieza metálica, la lágrima del sur. Pero ya no vibraba, ni emitía calor, ni brillaba con luz azul. Ahora era solo un trozo de metal rugoso, opaco y frío. La antena había quedado muda. Sin embargo, algo no encajaba. Valeria salió de la cabaña para respirar el aire gélido de la mañana. Se quitó los tapones de silicona que siempre llevaba y, por primera vez en años, dejó que el viento patagónico le golpeara los oídos. No hubo dolor. Solo la música de la naturaleza. Pero, al cerrar los ojos y concentrarse, notó una presencia. No era un sonido externo. Era una sensación en la base de su cráneo. Una vibración muy tenue, casi cariñosa, que parecía responder a sus propios pensamientos. Mateo, llamó Valeria sin darse la vuelta. ¿Qué pasó con el jefe de operaciones? ¿Vio lo que había en la cavidad? Él no vio nada, respondió Mateo, acercándose a la puerta. Él solo veía números y poder. Pero tú escuchaste la verdad. Y la verdad tiene una forma de quedarse contigo. Valeria caminó hacia el borde del cañón. Miró hacia las ruinas invisibles del búnker y luego hacia las cumbres de los Andes. De pronto, se dio cuenta de que su hiperacusia no se había curado, había evolucionado.
Ya no sufría por los ruidos del mundo humano, porque ahora podía distinguir la jerarquía de los sonidos. El murmullo del viento era el fondo, el latido de la tierra era el bajo, y ella era parte de la armonía. Pero la inquietud volvió cuando vio algo en la nieve. Cerca de la cabaña, había huellas frescas de neumáticos que no pertenecían a su camioneta ni a los vehículos militares. Eran marcas finas, de un vehículo ligero, que se perdían en dirección a la estepa, hacia el norte. ¿No estamos solos, verdad?, preguntó Valeria, sintiendo que el frío de la Patagonia se filtraba de nuevo en sus huesos. Mateo no respondió. En el silencio del valle, un nuevo sonido empezó a crecer. No venía de la tierra, ni del viento. Era el sonido rítmico y distante de un helicóptero que no llevaba luces de identificación. Valeria comprendió que el sector 7 era solo una pieza del tablero. La voz del sur se había apagado, pero el eco de lo que ella había hecho acababa de alertar a alguien más. El portal no se había cerrado del todo, se había mudado a su interior. Ella ya no necesitaba máquinas para escuchar el otro lado. Ella era el portal. Parte 12. La quietud infinita. El rugido del helicóptero se hizo más nítido. Una percusión mecánica que desgarraba la pureza del aire patagónico. Valeria observó el punto negro en el horizonte. Sabía que no eran rescatistas. Eran los encargados de la limpieza. Aquellos que venían a enterrar los restos del fracaso y a reclamar la única pieza de tecnología que aún funcionaba, ella misma. Tienes que irte, Valeria, dijo Mateo, entregándole una mochila con provisiones y su vieja grabadora, que milagrosamente había sobrevivido al colapso. Si te encuentran, te convertirán en un circuito más de su próxima máquina. ¿Y tú?, preguntó ella, mirando al anciano que parecía fundirse con el color de las piedras. Yo soy parte del paisaje. A un viejo pastor nadie lo interroga, pero tú llevas la frecuencia contigo. Eres la prueba viviente de que el silencio tiene voz. Valeria no perdió tiempo. Subió a su camioneta y arrancó, dejando atrás la estación, el silencio y el desfiladero que ahora era una tumba de hormigón. Mientras conducía por la ruta 3 hacia el norte, el sol terminó de salir, iluminando la estepa con una claridad casi cruel. Durante el viaje, Valeria experimentó algo que ningún libro de física podría explicar. Ya no necesitaba auriculares para monitorear el mundo. Con solo desviar su atención, podía sentir las comunicaciones de radio que cruzaban el aire, las vibraciones de los motores a kilómetros de distancia y, lo más profundo de todo, el pulso constante y benevolente de la red de cristales subterráneos. La hiperacusia se había transformado en una percepción extrasensorial acústica. El mundo ya no le causaba dolor, le hablaba. Se detuvo en un acantilado frente al mar, cerca de Puerto Deseado. Bajó del vehículo y caminó hasta el borde, donde las olas del Atlántico golpeaban con una furia rítmica contra las rocas. Allí, sacó la lágrima del sur de su bolsillo y la miró por última vez. Ya no te necesito para escuchar, susurró. Lanzó el fragmento metálico al océano. Vio cómo desaparecía en el agua azul y fría, regresando a la tierra de donde nunca debió ser arrancado. De repente, su mente captó una señal. No era una frecuencia de radio, sino una resonancia familiar. A lo lejos, en la carretera, dos camionetas negras sin matrícula se detuvieron. Varios hombres bajaron, pero no sacaron armas. Sacaron antenas parabólicas de mano y dispositivos de medición. Estaban rastreando su firma sónica. Valeria sonrió con una amargura tranquila. Comprendió que nunca volvería a la vida que conocía en Buenos Aires. No podía ser una ingeniera de sonido en un mundo que ahora le resultaba transparente y manipulable, pero también comprendió que ellos nunca podrían atraparla. Cerró los ojos y se concentró en la nota que había descubierto en el núcleo del sector 7. Empezó a tararearla. Una vibración casi imperceptible que salía de su pecho. El aire a su alrededor empezó a curvar la luz, creando esa distorsión esmeralda que antes tanto la asustaba. Cuando los operativos llegaron al borde del acantilado, solo encontraron la camioneta con el motor aún caliente y una grabadora profesional sobre el capó. Uno de los hombres se puso los auriculares y presionó play. No había música, ni voces, ni mensajes. Solo se escuchaba el sonido del viento, el mar y, muy de fondo, una risa leve que se fundía con el latido de la tierra. Valeria no se había lanzado al vacío, ni se había escondido tras las rocas. Simplemente había aprendido a desfasarse, a existir en esa frecuencia que los ojos humanos no pueden ver, pero que el alma puede oír. Años más tarde, entre los viajeros y peregrinos que recorren los rincones más profundos de la Patagonia, empezó a circular una leyenda. Dicen que hay una mujer que camina sola por la estepa, una mujer que no usa zapatos y que parece escuchar cosas que nadie más percibe. Dicen que si te pierdes y el ruido del miedo no te deja pensar, ella aparece y, con solo un susurro, te devuelve la paz. Valeria finalmente encontró lo que buscaba al principio de su viaje. No fue el silencio absoluto, porque el silencio absoluto es la muerte. Encontró la armonía. Aprendió que el portal no era un lugar a otro mundo, sino una invitación a escuchar este mundo de una manera nueva.
bajo las luces de la Patagonia. La ingeniera que huía del ruido se convirtió en la guardiana de la melodía más antigua del planeta, el sonido de la libertad, que solo se escucha cuando dejas de luchar contra el mundo y empiezas a vibrar con él. Fin de la historia.